Bueno, gracias Alejandro Payán. Bueno, pues ahí estaremos atentos. Ojalá que se pueda lograr ese acuerdo entre la Comisión Estatal del Agua y la Universidad Autónoma de Querétaro para que le den chance, se puedan conectar a esta planta de tratamiento de aguas residuales de provincia Juriquilla y puedan evitar alguna situación futura compleja, complicada y adversa, pues tanto para la UAC como también para la misma, con vecinos de esta zona, para los integrantes y también de esta comunidad y de la Comisión Estatal del Agua. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Las 8:06, 8:06, luego de la primera reunión conciliatoria entre el Sindicato Único de Personal Académico de la UAC, el SUPAUAC, y la universidad, se pidió un incremento, pusieron en la mesa de diálogo, en el pliego petitorio, un incremento salarial directo, del 13%, aunque el abogado de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gonzalo Martínez García, confió en que las negociaciones lleguen a buen término con el sindicato de maestros al presentar justamente este emplazamiento de parte del SUPAUAC a la Universidad Autónoma de Querétaro. Alejandro Payán tiene los detalles. Tras la primera reunión conciliatoria entre el Sindicato Único del Personal Académico de la UAC, el SUPAUAC y la universidad, se pidió un incremento salarial directo del 13%, aunque el abogado de la UAC, Gonzalo Martínez García, confió en que las negociaciones lleguen a buen término en el sindicato de maestros. La primera reunión justamente para poder comenzar las pláticas conciliatorias. En este caso solamente hemos tenido el emplazamiento de SUPAUAC, que es el sindicato del personal docente, es el que hemos tenido. Y bueno, pues vamos a tener la siguiente plática el próximo 3 de febrero ante el Centro de Conciliación. Esperamos que las pláticas se puedan llevar en buenos términos, que haya diálogo efectivamente y que haya una concientización de parte de ambas partes. ¿Ellos solamente piden salarial o también es revisión? No, en este caso es salarial y contractual, lo cual significa llevar a cabo la revisión del contrato colectivo en diferentes rubros. La revisión con el SUPAUAC será salarial y contractual, y sobre la revisión de contrato colectivo en diversos rubros. Martínez García dijo que la UAC también espera recibir en las próximas semanas la notificación sobre el emplazamiento de parte del UAC, que será solamente con respecto al tema salarial. Cabe recordar que el incremento cada año que acuerdan la UAC con los sindicatos se toma en base el incremento que logra el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, que a finales del 2022 logró un 4%. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. La opinión Radar News. Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán. Bueno, pues ahí están estos temas y estas propuestas que obviamente tienen que ver con la vida universitaria. A las 8:09 de la mañana, en la línea telefónica, está además nuestra colaboradora, amiga y compañera, gracias a Maricruz Ocampo, experta en derechos humanos, activista social y abogada. Mi querida Maricruz Ocampo, que además, atorada en el tráfico, en el tránsito vehicular. ¿Cómo estás, Maricruz? Buenos días. Pues bien, mi querido, como Dios dispone y luego viene aquí de obras públicas y se descompone. Choquecitos por todos lados, Maricruz. Sí, fíjate que algo que estamos viendo ahorita es que, y aquí en medio del tráfico, sí, es que la gente está muy desesperada, ¿no? Sí, entonces, lo que sea que está deteniendo el tráfico, además está provocando muchos choquecitos, mucha gente que está gritándole al carro de al lado y demás. Yo creo que de verdad, esto que está pasando en Querétaro requiere de un ejercicio de paciencia y de humanidad muy, muy importante. Sí. Porque nos vamos a enfermar. Si no empezamos a trabajar esto, yo te decía ya en varias ocasiones, yo estoy en mi carro, ¿no? Aquí trabajando en mi compu, en lo que esto se mueve, pero ¿qué pasa con personas que lo hacen en el transporte público, por ejemplo, claro, ¿no? Sí, y que esto le toma 2-3 horas, ¿no? Llegar a trabajar. Entonces creo que tenemos que ser muy, muy comprensivos y comprensivas, porque todavía nos falta un rato. Estrés, cansancio, molestia, decía yo un término técnico científico de encabritamiento, mi querida Maricruz Ocampo, No, que de repente... Que no lo dices así, yo te conozco y yo te he oído decirlo de otra manera. Bueno, que dices, ¿cómo le vamos a hacer? Sí necesitamos paciencia y mucha paciencia, sí necesitamos tolerancia y mucha tolerancia. Mira, a mí me pasó el otro día sobre Avenida Tecnológico, un señor se detuvo a bajar una persona atrás, el que iba atrás empezó a tocar el claxon, pero así sin soltarlo, así a ver a qué horas terminaba de bajarse para dejar a una niñita, una persona joven y seguir el camino. De ese nivel de estrés que dices, nos vamos a enfermar, Maricruz Ocampo.
Y ¿sabes qué otra cosa pasa, Aurelio? Y a veces lo olvidamos, que este estrés, por ejemplo, de un papá que regresa de trabajar en una fábrica, un turno, ¿no? Está muy cansado y además se toma 2 horas trasladarse, muchas veces se convierte en violencia al interior de su hogar. Sí. Se traslada y se traduce a agresiones hacia hijos, hijas y a la esposa, ¿no? O a la pareja. Y lo mismo pasa con las mamás que han estado todo el día tratando de, a lo mejor, llegar al mercado, a lo mejor van a su trabajo y luego regresan a su doble jornada y entonces se desquitan con sus hijos e hijas. Esto es algo que vemos, o sea, el estrés lo liberamos de alguna forma y muchas veces se convierte en violencia familiar. Sí, claro, sí nos toca a todos atenderlo, resolverlo, pero de repente sí se vuelve un poquito complicado cuando además es tema de todos los días, mi querida Maricruz Ocampo. Bueno. Así es. Bueno, el día de hoy además agradecerte como siempre tu participación en este espacio de noticias. Leí el comentario que además publicas sobre las malas madres. A propósito, y lo debo decir además de esa forma, de las notas informativas que dimos a conocer a propósito de alguna serie de situaciones que tenían que ver con niñas, niños maltratados, abandonados, violentados, y que las mamás o la mamá fueron pues incluso fueron puestas a disposición de las autoridades de la fiscalía y detenidas y pues además con una condena por violencia familiar, mi querida Maricruz Ocampo, y que tú tienes un punto de vista diferente. Pues mira, yo como te lo comento en el material que te mandé, no estoy cuestionando si es correcto no dejar a una niña en su casa encerrada. Ahí estamos todos de acuerdo en que se pone en riesgo a las menores, a los menores. Sí. A lo que yo quiero llegar es a que con mucha frecuencia a quien se señala como única responsable del cuidado, de la crianza, de dar de comer, etcétera, es a la mamá. En estas notas periodísticas, por ejemplo, en este caso de esta niña que estaba abandonada en una casa en Santa Rosa Jauregui, sí, en ningún lugar se comenta sobre la responsabilidad del padre. Sí, y creo que aquí tenemos que empezar a entender que la corresponsabilidad familiar es eso, corresponsabilidad, ¿no? Y tenemos unas situaciones donde pareciera que no importa si tiene papá, no importa si tiene abuelos, no importa si hay una red alrededor, la única responsable de lo que ocurre es la mamá. Y hemos tenido sentencias como fue el caso de Daphne McPherson, que la semana pasada cumplió 4 años de ser liberada, donde se ha sentenciado a las mujeres precisamente porque no cumplen con esos estereotipos de mujeres abnegadas, buenas, encerradas en su casa, etcétera. Se les sentencia literalmente por ser malas madres. Sí. Porque como sociedad las juzgamos, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que empezar a hablar de corresponsabilidad y decir, si esa niña no, o sea, no, ¿dónde está el papá? ¿Dónde están las redes de apoyo? ¿Y qué obliga? Fíjate también, ¿no? Sí. Porque sí, indiscutiblemente hay abandono en muchas ocasiones, pero ¿qué obliga a una mujer, a una mamá, en ocasiones a dejar a sus hijos e hijas dentro de una casa, ¿no? Sí. Solos y solas. Sí, totalmente. No. Mira, me dejaste pensando al final, además del texto, refieres obviamente el llamado a los medios de comunicación, porque nosotros decíamos la información, ¿no? La policía estatal había acudido en auxilio a una niña de 9 años de edad, luego de recibir un reporte ciudadano que informaba que esta había sido aparentemente abandonada por su mamá. Y la pregunta que nos obligas a hacer, mi querida Maricruz Ocampo, y que nos tenemos que hacer también en los medios de comunicación, es decir, ¿y el papá dónde está? ¿Y el papá dónde está? Claro, y fíjate que nos ha ocurrido, por ejemplo, yo que trabajo con muchas familias, he trabajado con familias de víctimas de feminicidio, ¿no? O de jóvenes que a lo mejor no son localizadas en ciertos momentos, que constantemente se cuestiona a la mamá, ¿y la mamá dónde estaba? ¿Y la mamá por qué no la cuidó? ¿Y la mamá por qué le permitió salir? ¿No? Y nuevamente es eso, ¿no? Tenemos que empezar a entender que aquí hay una corresponsabilidad. No puede ser exclusiva de la mamá, porque además incluso es nuestra responsabilidad como sociedad ver lo que está ocurriendo alrededor. A mí me parece sorprendente que digan, bueno, hubo una denuncia ciudadana donde se dice que la mamá la abandonó. Pero sería también interesante hablar con esos vecinos y vecinas y preguntar si esto ha ocurrido antes y qué han hecho, ¿no? Hillary Clinton decía que se requiere de toda una villa, de todo un pueblo para educar a un niño o una niña. Entonces también entendamos que tenemos una responsabilidad de ver si esa señora que tiene que salir a lo mejor a trabajar, tiene una red de apoyo.
¿no? Sí, claro. Cuenta con alguien. A lo mejor tuvo que abandonar el hogar familiar por una cuestión de violencia y se llevó a su hija, ¿no? A vivir con ella, sí, y a lo mejor estaba incluso hasta escondida. Sí. O sea, no sabemos, entonces tenemos que no juzgar. Y yo creo que, mira, la nota periodística a veces, porque traemos esta construcción, replicamos esto que se le conoce como violencia simbólica, ¿no? Donde de alguna manera vamos adjudicando adjetivos, bien o mal, ¿no? Hacia principalmente las mujeres. Ahorita nos ha pasado, tú y yo platicábamos hace 15 días de la canción de Shakira, ¿no? Sí, entonces igual lo mismo, está dolida, cómo anda ventilando no todo, supo, no pudo, y mil cosas, sí, claro. Y luego hablamos de la novia de Piqué, de Clara Shia, también, ¿no? ¿Cómo es posible que se metió con un hombre casado? Y Piqué, bien, gracias. Sí, claro. Sí, claro, pero tú dices también en tu texto, son los estereotipos de género que la responsabilidad recae solamente, al parecer, en el caso de la niña y de la mujer, de la mamá, de la progenitora, de las mujeres, además, mi querida, o una visión muy machista, mi querida Maricruz Ocampo. Y es una visión que además se está perpetuada incluso en la estructura del Estado, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de cuando se retiraron los fondos para las estancias infantiles, cuando el presidente de la República dijo, bueno, que las cuiden las abuelas, ¿no? Sí. Que los cuiden. Páguenle a las abuelas 800 pesos por cuidar a sus nietos. Y dices, oye, ¿pero por qué? Sí. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿por qué decides tú como Estado que esa estructura familiar es la que se tiene que hacer? O el trabajo no remunerado, ¿no? De muchas mujeres que regresan después de 8 horas más 4 horas de tráfico a limpiar, a cuidar, ¿no? A hacer tareas, a poner los márgenes de los cuadernos, ¿no? Y que nunca pensamos en el papá, y que además se te pone encima la carga de participar en las mesas, ¿no? Estas direcciones de padres de familia, porque además nunca nos mencionan, y quienes principalmente atienden todo eso son las madres. O cuando los niños o niñas se enferman, a quien las escuelas llaman, siempre, o por lo general, es a la mamá. Sí, claro. Y a lo mejor ella está trabajando igual que el papá, pero hay esta concepción de que quien se tiene que hacer cargo ¿es la mamá? ¿Es la mamá? ¿Es la mamá? Y dices al final, estigmatizar a las mujeres como malas madres, entre comillas, muchas comillas, es una forma de violencia simbólica que debe ser erradicada de nuestros medios de comunicación, que yo asumo además, mi querida Maricruz Ocampo, cuando dábamos esas noticias decíamos, caray, pero es que la mamá, pero ¿cómo es posible? Tenemos que erradicar esa forma, entre comillas, cultural, si tú me lo permites, también de, no solamente de criminalizar una vez más a las mamás, a las mujeres, a las madres de familia, que ante una realidad adversa se encuentran en una situación como esas que no debemos juzgar a priori, sino también entender el contexto en el que se están generando estas situaciones, mi querida Maricruz. Yo creo que sí, mira, tú sabes, yo creo que las personas que tenemos, ¿no? Nuestras columnas, o que hacemos reportajes o eso, tenemos que ir más allá de nuestra expresión primaria, ¿no? De ese condicionamiento que nos metieron de, la mamá, ¿dónde estaba? A ver, analicemos la situación de las mujeres en este país, sobre todo de las mujeres que lideran familias monoparentales, ¿no? Esto es decir, que son ellas quienes se tienen que hacer cargo de manera exclusiva de sus hijos porque no reciben pensión alimenticia, porque fueron abandonadas, por lo que tú quieras y mandes, porque decidieron ejercer su sexualidad, ¿no? Y ser madres. Entonces, empecemos a entender que hay una corresponsabilidad, ¿no? Ahorita en Yucatán se acaba de aprobar la 3 de 3 para funcionarios y funcionarias, y una de las condiciones que se pone ahora a funcionarios, sobre todo hombres, en el gobierno de Yucatán, es que si tú eres un deudor alimentario no puedes participar ni puedes tener un trabajo en el gobierno. A mí me parece fantástico eso. Claro. Porque ¿por qué podrías abandonar a tus hijos e hijas y luego ir a trabajar y que te paguen con los impuestos de todos y todas, ¿no? Mientras tú no pagas esa obligación que tienes con tus hijos y con tus hijas, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Mira, llama André Montero de la UCI, que son los ciclistas que están también haciendo una labor también importante para, pues, pacificar, calmar tantito los ánimos en la sociedad, en la ciudad, y me dice, oye, es importante hablar del tema de la violencia social, qué bueno y excelentes comentarios de Maricruz, el tema de la violencia simbólica, que de repente no le damos importancia, Maricruz, y creemos que ahí está, que es algo normal o natural, y lo pasamos inadvertido. Sí, y mira, y esto desafortunadamente va muy de la mano de los medios de comunicación.
Seguimos teniendo comerciales de detergentes dirigidos a mujeres porque aparentemente los hombres no lavan platos, ¿no? O seguimos utilizando los cuerpos de las mujeres para vender productos que no están relacionados en lo absoluto con el cuerpo de la mujer, como puede ser llanta. Sí, ¿no? Eso es violencia simbólica. Pero también es violencia simbólica en una nota decir, la mataron por celos. Entonces quiere decir que ella fue culpable de ser asesinada, ¿no? Y ya cuando lo vamos entendiendo de esa manera, pues nos damos cuenta que tenemos nuestro bagaje personal cuando escribimos, y entonces también tenemos que analizar desde dónde escribo, desde dónde doy la nota, y mucho tiene que ver con mi historia también. Mi respeto siempre y mi admiración, mi querida Maricruz Ocampo. ¿Dónde te podemos leer, dónde te podemos seguir? Y además que estás publicando en el periódico El Universal, para que la gente esté en contacto contigo. ¿Cómo y dónde? Contigo cada 15 días, por supuesto, ¿no? Nos vemos en 15 días, espero llegar. Y también en redes sociales, en Maricruz Ocampo Guerrero en Facebook y en M. Cruz Ocampo en Twitter. Correcto. ¿Sigues publicando en El Universal? Sí, claro que sí, mañana sale mi columna de este tema precisamente. Qué maravilla, Maro. Maricruz Ocampo, mi cariño, mi respeto, mi admiración, gracias, te quedaste atorada en el tránsito, tráfico vehicular, y que bueno, pues sirva también con estas reflexiones para que hablemos en torno al tema de la violencia psicológica, de la violencia también simbólica, y que de repente criminalizamos sin ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo en esta sociedad queretana. Adelante, dime, Maricruz. Así es, y yo sí quisiera que hiciéramos una reflexión, porque ahorita tenemos sobre todo que trabajar el tema del autocuidado, porque esto que estamos viviendo, este desquiciamiento de la ciudad, que es ya casi de todos los días, nos daña. Entonces tenemos que cuidarnos mucho y cuidarnos bien. Bueno, gracias, Maricruz, te mando un abrazo, saludos, y como siempre aquí nos veremos primeramente Dios. Muchas gracias, mi querido Aurelio. Gracias, como siempre, es la abogada, activista, defensora de los derechos humanos, activista social implacable, Maricruz Ocampo, hablando de estos temas que sin lugar a dudas a muchos nos hace que nos vaya cayendo poco a poco el 20 de lo que debemos cambiar, de lo que debemos transformar, y de lo que obviamente en nuestro juicio social tenemos que buscar siempre para que tengamos una mejor calidad de vida. 8:23 de la mañana, saludos y gracias por sus comentarios. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea